en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y que ese problema financiero hay que resolverlo. El ministro de Salud, doctor Gaviria, corrobora que el Sistema General de Seguridad Social en Salud está en bancarrota y fue uno de sus argumentos para llevar la propuesta de ley ordinaria al Congreso e incentivar a los congresistas a nivel nacional de que hay que hacer un cambio. Entonces, el argumento de fondo que plantea el gobierno anterior y este gobierno es el tema de una bancarrota del Sistema General de Seguridad Social en Colombia. El dinero no alcanza. ¿Qué es lo que hemos visto los ciudadanos, las universidades y la población en general a través de los medios de comunicación? Que un intermediario, que son las EPS, las empresas promotoras de salud, nombre que no hicieron dignidad a ese nombre, se quedaron con el dinero. Muchas hicieron una rentabilidad muy alta con los recursos públicos del sector salud. Hay miles de investigaciones que todavía no han tenido justicia por parte de los organismos del Estado que tienen que cumplir con esa función de vigilancia y control y realmente recuperar esos fondos y poner a buen recaudo a todos los señores y personas que a través de las EPS se apropiaron de los recursos del Sistema General de Seguridad Social, o sea, una alta corrupción. ¿Cuál es una segunda causa? Existen muchos intereses internacionales representados en la industria tecnológica, en la industria farmacéutica, que generan altos costos de los insumos, llámese medicamentos o tecnología, y esos insumos, medicamentos y tecnología tienen muchísimas formas de hacer que tanto los médicos como los propios usuarios presionemos para que tengamos acceso a ese tipo de tecnología a los costos que ellos lo están colocando. Colombia tuvo un mercado libre de medicamentos y tecnología durante cerca de 7 u 8 años sin ningún tipo de regulación. Lógicamente, ¿quién se llevó el dinero? Los datos. Los datos se llevaron el dinero, fueron extrayendo dinero del sistema y el sistema lógicamente no aguanta que unas transnacionales se lleven los recursos del sistema de salud. Entonces tenemos gatos de acá, nacionales, a través de las EPS que desviaron recursos del sistema de salud. Tenemos agentes internacionales que desviaron sistemas de recursos de salud y se llevaron una buena parte de los recursos del sistema que hay que se tiene. ¿Cuál es una tercera causa? Nuestro modelo de atención, el que hemos implementado en Colombia, es un modelo que ha privilegiado fundamentalmente el uso de alta tecnología, la fragmentación de recursos y el uso de la alta especialización. Entonces tenemos un modelo biomédico que privilegia la atención de la enfermedad. Al privilegiar la atención de la enfermedad estamos gastando en los últimos momentos, cuando ya tenemos el cáncer, cuando ya tenemos que estar en cuidado intensivo, cuando ya tenemos los problemas de patologías de diferente tipo, estamos gastando al final de la película. Lógicamente al mercado le conviene que gastemos al final de la película, porque allí es donde más recursos ellos pueden vender, porque ese sistema está basado en la atención a la enfermedad. ¿Qué creció en Colombia en los últimos 20 años con los recursos del Sistema General de Seguridad Social? Crecieron las clínicas privadas, crecieron los hospitales y crecieron los institutos de alta tecnología. ¿Qué servicios se cerraron en Colombia en los últimos 20 años? Los centros de salud, los puestos de salud, los cargos de médicos generales, los cargos de enfermeras generales, la atención primaria en salud de promotores, comadronas, etcétera, que estaban cerca de las comunidades, y en toda una parafernalia de este tipo fueron desapareciendo los servicios que estaban cerca a las comunidades, más rurales, más pobres, más alejadas, y todo se concentró en las grandes ciudades, donde está el capital de las EPS. ¿Quién perdió? La población que tiene mayor necesidad de atención. En esta situación financiera que les he descrito con esos tres actores,
las EPS que desviaron recursos, las multinacionales que extraen recursos con el funcionamiento del sistema y no se quedan en Colombia, salen de Colombia. Y con el modelo de atención que está fundamentalmente hecho en la especialización y atendiendo la enfermedad, uno podría decir que es inviable el modelo actual con cualquier reforma. Entonces ahí está el meollo de lo que tendríamos que cambiar con cualquier reforma. Y de telón de todo lo que generó la Ley 100. La Ley 100 generó para todas las instituciones del sector salud, incluyendo los hospitales públicos, que fueron convertidos en ESES, o sea, empresas sociales del Estado, para que tuvieran autonomía, que les cambiaron su presupuesto, que antes tenían un financiamiento completo para atender a la población con los recursos de personal, los recursos de medicamentos, de tecnologías, el dinero para inversión, el dinero para mejorar la planta tecnológica de sus hospitales. Eso desapareció. Ahí hubo un cambio radical. Se le dijo, no, tú te vuelves empresa. Al volverte empresa no tienes que tener tanta gente empleada y por lo tanto echa gente de tu hospital y contrátalos a través de un intermediario que es una cooperativa o un sindicato o una asociación y ponlos a contratar a otro lado pero que no sean parte de tus costos. Y empieza a facturar servicios según las tarifas, procedimientos basados en la enfermedad y olvídate de lo que no es rentable. Algunas instituciones, nosotros hemos escuchado en los últimos tiempos, cierran los servicios de obstetricia y ginecología de atención a las gestantes y a las madres porque no son rentables. Solo se escucha eso en Colombia. En ningún otro país yo he escuchado que se cierren los servicios de obstetricia y ginecología porque no son rentables. Cuando cualquier sistema del mundo lo que privilegia es a la madre y a los niños y no está pensando en el tema de la rentabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el mundo está pensando en la tarifa, está pensando cuánto gano con estos procedimientos. Ese principio es el que hay que eliminar del sistema de salud de Colombia, del sistema general de seguridad social en Colombia. Ofensa a todos los colombianos que en el texto de ley se permita incluir la palabra negocio, lo cual ratifica que el sector salud es un negocio. ¿Qué es lo que todos los colombianos y todas las personas estamos planteando? No queremos que la salud sea un negocio. Queremos que la salud nos dé resultados sanitarios, queremos que la salud tenga una forma diferente de actuar. ¿Cuál es el otro aspecto que me gustaría que ustedes examinen leyendo ese texto de ley del Congreso que está en curso de aprobación? En la lucha que se hizo después de la emergencia social, que fue bastante fuerte y en la cual tuvimos oportunidad de participar hace 3 años en la Mesa Antioquia, nosotros logramos introducir algo que hemos dicho es una oportunidad de cambio. Logramos introducir todo lo que se refiere a la estrategia de atención primaria en salud, que consideramos es muy importante a nivel mundial para privilegiar el derecho a la salud, para lograr la solidaridad, para lograr sostenibilidad, para lograr resultados sanitarios, y es algo que no solamente Colombia lo dice, sino que en el mundo entero hay toda una corriente internacional para que trabajemos propiciando la atención primaria de la salud, concebida en una cuestión de renovación y que privilegia ¿qué? La prevención, privilegia la promoción de la salud y privilegia la actuación sobre los determinantes sociales, o sea, sobre las causas de las enfermedades. O sea, que todos, en lugar de estar curando diarreas, estemos preocupados por si los niños tienen agua potable. Que todos, en lugar de estar teniendo buenos servicios de emergencias y urgencias en los hospitales, cuidando a todas las personas que tienen accidentes en motos,
tengamos una planificación urbana y una planificación de transporte y una cultura ciudadana que nos permita reducir al máximo los accidentes y que ojalá nadie se accidente, que tengamos la fuerza de reducir los accidentes o reducir la violencia o reducir los problemas que llevan a la gente a la obesidad, a la hipertensión, al estrés, etc. Es allí donde tenemos que trabajar, colocar nuestros recursos financieros y nuestros recursos humanos y no estar esperándolos en las puertas de urgencias y emergencias, bomberos y ambulancias, equipos de cuidado intensivo, etcétera, para salvarles la vida, cuando pudimos haber puesto una tapa en una calle para que la niña no se caiga al foso y muera en ese foso y podamos hacer una prevención de riesgos en la sociedad con espacios saludables. Esa es la diferencia de lo que nosotros queremos hacer en salud y en salud pública. Pero cuando leemos la ley, cuando vemos los recursos que se asignan a eso, los recursos para salud pública son mínimos, por no decir exiguos. Las secretarías de salud departamental y municipal tienen el mínimo de recursos de personal para poder hacer esas funciones. El gran dinero que había de salud, que antes de la ley 100 había para salud pública, salía de los servicios. Había una gestión integrada de recursos donde los servicios y la salud pública se unían y se privilegiaba la acción de salud pública. La ley 100 que hizo, separó la atención de la enfermedad de la salud pública, dejó la atención de la enfermedad para el negocio de la salud y la salud pública se la dejó a las secretarías departamentales y municipales, le colocó unos recursos mínimos y separó estos dos bloques. Ahí comenzó el gran problema. Al separar los recursos, las acciones de salud pública son menores, son exiguos. Y un segundo componente mucho más grave. Con la política de reducir el Estado, la salud pública redujo todo el personal de salud y las secretarías de salud hoy son secretarías de contratación de salud pública. Entonces tienen múltiples contratistas, universidades, instituciones, personas naturales, etcétera, que ejercen la acción de salud pública. ¿Desde dónde? Desde las ciudades para afuera. Entonces, las poblaciones que antes tenían secretarios de salud, equipos de salud, etcétera, había técnicos regionales pendientes de la salud pública, habían equipos que estaban haciendo planificación territorial sobre la salud pública, epidemiólogos, técnicos, personal de saneamiento ambiental, etcétera. Todo ese complejo que existía se desbarató, se le quitó fuerza y quedó en manos de contratistas. ¿Qué hace el Estado contratando? Como es tan ineficiente, desafortunadamente, ineficiente, se demoran 3, 4, 5 meses pensando en el contrato, se demoran 2 meses haciendo el contrato y llevándolo. Entonces la salud pública funciona de agosto a diciembre, cuando hay plata para los contratos. Entonces, de agosto a diciembre hay dinero para contratos de salud pública. ¿Ustedes creen que en este país podemos seguir funcionando en salud pública así? Es imposible. Es imposible. Entonces, se requiere una modificación donde la rectoría, la regulación, la vigilancia epidemiológica, la vigilancia ambiental, tenga personal altamente calificado, permanentemente, con dignidad, trabajando con dignidad, para estar haciendo durante los 365 días del año lo que hay que hacer bien hecho en salud pública, que no se hace por contratos esporádicos y no se hace a destiempo y en una forma inoportuna. Entonces, el tema del Sistema General de Seguridad Social también pasa por una comprensión y por una redención y un cambio sustancial de lo que hoy se está haciendo en salud pública. Yo admiro mucho a la gente en Colombia que está trabajando en salud pública porque está trabajando con las uñas, sin recursos y haciendo realmente milagros, porque se desmanteló el sistema de salud pública en Colombia por privilegiar el negocio de la salud a través del sistema de enfermedad. Entonces, ese es otro gran problema por el cual tenemos que trabajar y discutir. Un tercer punto que está metido en la ley. Yo reconozco que el ministro de Salud tiene razón cuando él dice hay que aumentar el número de especialistas. En Colombia le hacen falta especialistas. Reconozco eso.
pero está cometiendo un gran error en la propuesta de ley. Él cree que dándole oportunidad a los hospitales universitarios de formar especialistas, resuelve el problema. Nos llama mucho la atención porque hemos ido personalmente, hemos participado en 2 o 3 reuniones explicándoles el tema y parece que no escuchan. Le hemos dicho que el problema no es de especialistas, el problema es, veamos un modelo de atención, porque necesitamos muy buenos médicos generales, necesitamos muy buenas enfermeras, muy buenos psicólogos, muy buenos trabajadores sociales, necesitamos equipos de atención que puedan estar en los lugares cercanos a la población, a la vivienda, a las casas, en los sitios donde realmente se necesita la atención. No queremos una salud encerrada en hospitales, queremos una salud activa, cerca de los ciudadanos, con recursos profesionales y técnicos remunerados dignamente para que resuelvan oportunamente su ayuda. Uno podría leer en algunos pedazos de la ley que eso si uno lee, cuando habla de los servicios básicos, uno ya lee eso que estamos diciendo, ahí está. Pero cuando lee la respuesta de los hospitales para formar solo especialistas, dicen, ¿cuál es la coherencia de esto con lo del anterior? No hay coherencia. La coherencia es que necesitamos centros de práctica donde no formemos únicamente especialistas, sino que también formemos excelentes médicos generales, excelentes profesionales, biólogos, enfermeras, psicólogos, etcétera, para que trabajen en conjunto de equipos de salud a favor de la salud de la población, pensando en la promoción, pensando en proteger la vida y no solamente en curar la enfermedad. La enfermedad hay que curarla. Cuando uno se enferma, yo necesito un médico o necesito un buen consejo, pero preferiría que estuvieran mirando mi vida y mi estilo de vida para evitar que yo me enferme. Preferiría eso. Entonces, eso es lo que tendríamos que privilegiar. Entonces, ahí hay un asunto que es la coherencia. La coherencia es no solamente formemos especialistas, formemos equipos en una forma integral y hagámoslo con el concurso de las universidades y la conducción de las universidades, porque eso no es incompatible. No generemos como respuesta un mercado de hospitales que van a hacer otro negocio para formación de recursos humanos solo de especialistas y no resolvimos la integridad del problema. La ministra de Educación ha escrito una carta al ministro diciéndole que por favor retire ese artículo de la propuesta de ley, pero el ministro sigue insistiendo en su propuesta y sigue trabajando sobre eso, o sea que no escucha ese tipo de razones. ¿Cuál es el otro elemento que uno podría decir de esta ley que hay que parar? La integración vertical. La integración vertical que ocurrió entre las EPS, entonces ustedes entienden que es la integración vertical, pero es yo soy el dueño de la empresa y yo decido con quién contrato y prefiero contratar con los míos, lo que en algún momento por ahí se dice contratar yo con yo. Yo dueño de la EPS, contrato con mi hospital, con mi clínica, donde tengo mis amigos, tengo mi inversión, y es hacia ese lugar donde yo privilegio hacer todas mis contrataciones de prestación de servicios. Y eventualmente por acá miro un hospital público o miro otro que tiene otro servicio, pero contrato con mis aliados, con mis accionistas. La integración vertical de las EPS en el tercer nivel que llevó a un crecimiento de hospitales y clínicas privadas en Colombia. Colombia en los últimos años se fue así, creció toda la infraestructura de clínicas y hospitales privados y los hospitales públicos de alto nivel hicieron así, cayeron. Ahora la ley dice algo muy sabio: no permitimos la integración vertical en los niveles complementarios de especialistas, pero sí la permitimos en la atención básica. Entonces, ¿cuál es la intención? Privatizar la atención básica. Lo que nosotros hablamos como atención primaria, entonces hagámoslo en el mercado privado. Ahí sí me permiten que yo organice servicios privados con mi modelo para seguir tratando la enfermedad y algunas cosas de maquillaje en prevención y promoción de la salud, no de profundidad, y que crezca ese mercado privado de servicios básicos, con un gran problema, que si eso ocurre, prácticamente los hospitales públicos que todavía existen
y que están en una profunda crisis financiera van a desaparecer. Entonces uno dice, ¿vamos a permitir eso? Un mercado privado casi total de servicios de salud en Colombia, con un mínimo de recursos públicos funcionando. No sé. Alguien me ha dicho a mí, no, pues que si me meten en un privado y en un público y me entienden bien, no me importa que sea privado. Uno dice, ¿no será? He hecho también la pregunta, Víctor, porque a uno le preocupa. Estuve en Ibagué la semana pasada y allá me decía la gente, no, es que nosotros preferimos la clínica privada, el hospital público es una porquería y se muere uno. Y la gente tiene razón, porque también la gente nos conta. Como los hospitales públicos no les han hecho mantenimiento, no les han hecho inversión no les han renovado, el personal no funciona a satisfacción por múltiples razones, entonces la población en algún momento dice, sí, yo prefiero que me atienda el privado. Entonces estamos en una medio sin salida, que tenemos que tenerla muy clara, qué es lo que queremos. Y si queremos salvar los hospitales públicos, hay que invertir en ellos. Tenemos que mejorar la forma de contratación, tenemos que mejorar el trato digno, tenemos que mejorar los incentivos, tenemos que mejorar la infraestructura, tenemos que cambiar la forma de organización. Entonces, si no hacemos eso, estamos haciendo una competencia totalmente desigual. Entonces, en el fondo, ese punto de la competencia entre públicos y privados, la pelea no la llevan ganada. No la llevan ganada porque se colocan a los hospitales públicos con las reglas de su hospital público. Y por otro lado, yo tengo las gestoras que privilegian las instituciones privadas. No tengo la menor duda de que va a crecer el sector privado. Entonces, ese es un punto supremamente delicado de la reforma del sector salud que hay que mirarlo y yo creo que hay que pararlo. Parar la integración vertical en el sector de atención básica tiene que ser. Entonces, yo en resumen les dejaría allí mi exposición. Hay que leer la ley tiene múltiples cosas, habla de la Superintendencia de Seguros de Salud, habla de los gestores. ¿Qué más les diría en esta ley que es negativo? El desconocimiento de la autoridad sanitaria, de las secretarías de salud departamental y municipal. Esta es una ley centralizadora, todo está en el yo del ministro de salud, que tiene un ego inmenso y una influencia grandísima. Entonces todos los recursos se centralizan en salud mía, del ministro. Llamémoslo así, todo se centraliza, todos los recursos y todos los dineros. Y no hay una propuesta donde el dinero, la gran cantidad de dinero, se descentraliza para la ejecución a través de secretarías departamentales, secretarías municipales, reconociendo al mismo gobierno. No, el gobierno lo que hace es crear la figura y mantiene el intermediario que es el gestor y le da mínimo juego a las secretarías departamentales y municipales. Entonces, lógicamente, separa la enfermedad de la salud pública y ese es el gran problema también. Porque al separarlo, nos pone en dos órbitas totalmente diferentes, nos hace duplicar recursos y deja sin recursos fuertes y sólidos a la salud pública. Entonces hay una centralización excesiva con un desconocimiento de la autoridad departamental y la autoridad municipal. Nosotros quisiéramos que se reconozca más a las secretarías departamentales, a las secretarías municipales, para que ellas tengan la acción política y la responsabilidad política de sus servicios, tanto de salud pública como los servicios de salud. Nosotros estamos queriendo salud pública con un ente allá en Bogotá, los secretarios de salud, acá dicen yo no tengo competencia. El secretario departamental dice yo no tengo competencia. Bogotá no me ha autorizado. Entonces, ¿cómo vamos a tener un país así, donde todo esperamos que llegue autorizado desde Bogotá? Cuando nosotros tenemos que tener interlocutores con la Asamblea Departamental, con el Consejo Municipal, con la Autoridad Departamental y que responda por un servicio público que es salud y que no tenga que esperar tanto la orden de Bogotá. Entonces, esta ley aumenta el tema de la centralización, tiene algo bueno y positivo,
le quita el recaudo a las EPS, que es algo lo que Víctor me decía. Yo veo cosas buenas, también puedo hablar de las cosas buenas. Una de ellas, le quita el recaudo a las empresas, a las EPS, o sea, ellos no van a seguir manejando el dinero, recaudándolo y manteniéndolo en los bancos durante cierto tiempo, generando intereses financieros. Eso se acaba. Pero también la ley autoriza que los gestores, con el dinero que le asignen, pueden tener réditos financieros. Entonces uno al final dice, es como lo mismo. Es como lo mismo. Entonces, para terminar les diría, mire, yo estoy completamente seguro de que hemos hecho un esfuerzo muy grande desde la Mesa Antioquia durante 3 años, enviando múltiples propuestas escritas, reglamentos, soluciones, consejos, etc. Se pueden haber tomado algunas cosas importantes, no quiero decir no se tomó nada, se han tomado algunas cosas, pero en el fondo la estructura de lo que es la separación entre las enfermedades y la salud pública se mantiene. En el fondo el negocio se mantiene de salud, en el fondo. El desconocimiento de la autoridad sanitaria de tipo local, departamental o municipal y la gran centralización se mantiene. El tipo de modelo de atención, la concepción de ir más a la especialización y a la tecnología se mantiene. Pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer si no nos escuchan? Y yo tengo que reconocer, ayer en la reunión de la Mesa Antioquia, que yo soy de los más conservadores, he dicho, no estoy de acuerdo con eso que esté pasando, la única solución es movilizarse. La única solución es la movilización, porque hemos intentado el diálogo todo lo que podamos, diálogo al máximo. Entonces, y yo personalmente, Luis Alberto me ha dicho, doctor Guerrero, ¿usted qué opina? Le dije, no hay otra salida, hay que movilizarse, hay que hacer movilización, hay que generar opinión pública, hay que expresarse y protestar para que se modifiquen y ser muy precisos en qué es lo que queremos cambiar, que es dónde queremos que las cosas cambien. No más de 5, pero que tengamos claro 5 objetivos. No más negocio con la salud. Integrar la salud pública con los recursos que tiene el Sistema General de Seguridad Social. Que tengamos un modelo de atención que armonice la parte curativa, la prevención, la promoción con la ciudadanía y que haga un trabajo allí. Transparencia total, no más corrupción. Realmente la ciudadanía participe y no sea vista como cliente, sino como ciudadanos que tenemos un derecho y que participamos en la construcción del modelo que queremos. Y esas tienen que ser nuestras banderas de lucha. O sea, entonces se convierten en banderas de lucha. Entramos en una cuestión electoral en los próximos meses y creemos que tenemos que tener claro hacia dónde queremos nosotros que se hagan las cosas. Con esto que pasó en el edificio de Space aquí en Medellín, el Ministerio de Vivienda dice, es que las curadurías no funcionaron, era yo con yo, y entonces no se vigiló. Y yo digo, qué dicha, las curadurías son como las EPS. Eran los que autorizaban a los constructores y se hizo todo tipo de cosas para autorizar lo que no se puede autorizar. Se pasaron muchas cosas. ¿Qué son las EPS con la integración vertical? El yo con yo. Soy yo mismo, diciéndole a ti, haz las cosas de tal forma, pero que nos quede una rentabilidad. ¿Ustedes creen que eso se puede seguir haciendo? Se está jugando con la vida, así sea desde la construcción de vivienda o con los servicios de salud. Y yo creo que como colombianos nosotros no podemos seguir permitiendo ese juego con la vida. Entonces, la salida, la invitación es a tener diferentes formas de organización para expresarse, de movilización que existen, y yo creo que el llamado que se está haciendo para el 29 de octubre es un llamado válido. Estábamos diciendo con Luis Alberto que tenemos que pensar en una agenda de diferentes tipos de movilización
y de expresión, porque sí llama la atención que cuando uno mira todos los estudios y todo lo que se hace en el sistema de salud, las quejas que hay de calidad, de todo lo que ustedes quieren, son inmensas. ¿Por qué esto se quedó solo en la tutela? Pareciera que el ciudadano solamente se quedó y la tutela lo paraliza para ver si resuelve individualmente su problema, pero no hay una expresión colectiva. Entonces, ¿por qué no salimos un poco del tema solo de la tutela y expresamos colectivamente que no estamos de acuerdo en la forma como nos están prestando los servicios de salud, porque son múltiples los casos y las quejas? La ley puede estar diciendo en este momento que no habrá necesidad de autorizaciones para urgencias, emergencias, para tales cosas, etcétera, y lo colocan ya en la propuesta de ley como una ganancia. Pero es que nosotros no podemos seguir dependiendo de instituciones que tienen un ánimo de lucro, y nosotros sabemos que si yo quiero ganar, yo tengo que pagar los servicios, y entre menos servicios preste, más dinero me va a quedar. Esa lógica hay que terminarla. Eso es lo que tenemos que terminar, que quien hace la intermediación tenga la lógica de tener excedente, tener ganancia y no prestar servicios. Y la otra lógica, quien está prestando servicios para poder sobrevivir tiene que facturar, de tal manera que a uno le da miedo ir de un odontólogo a abrir la boca porque no sabe si realmente la carie es carie y lo que quiere es facturar y le abre todos los dientes y todas las muelas. Entonces estamos en un sistema que coloca al ciudadano en comportamientos antiéticos. Entonces, si eso se da, hay que cambiar la lógica del sistema, y es no más lucro, no más facturación, no más negocio con la salud. Ese es el punto. Muchas gracias. Compañeros, ¿alguna pregunta? Para iniciar un diálogo un poco más desde los casos puntuales. Yo quiero, pues no es una pregunta, pero Aporte. quiero decir pues que, como dijo el profesor Guerrero, si uno se pone a leer la reforma, hay muchas cosas pues como que no son tan buenas. Y una de ellas es que, por ejemplo, los alcaldes y los gobernadores puedan contratar gerentes de hospitales o francos, que se puede utilizar como un elemento, un arma para la política en tiempos electorales. Ese punto también hay que tumbarlo. Es muy delicado. Es el regreso a la politiquería en los hospitales. Y el ministro de la espada. Cambia de espada. Entonces, a los hospitales públicos, ¿qué hicieron? Los nombraron empresas sociales del Estado para que tengan autonomía, tal cosa, facturen. Y ahora son empresas, pero les van a nombrar desde el gobernador, le va a nombrar al alcalde, y entonces se acelera el tema de politiquería en este tipo de empresas. Hay varias cosas dentro de la propuesta que también es bueno mirarlo desde ahí, porque en este momento hay propuesta. O sea, hay propuesta por parte del gobierno, pero también hay propuestas de los sectores sociales y propuestas muy serias y muy bien fundamentadas. Hay por dos líneas. Una es la línea de la transformación radical del modelo de salud, que se viene trabajando desde la ANSA, y hay otra línea que es de las aproximaciones sucesivas, que es una línea que se trabajaba desde la mesa Antioquia. Pues yo participo de los dos espacios con alguna irregularidad en la mesa, pero pues igual acompaño el proceso. Ambas son propuestas muy bien estructuradas y que van enfocadas a transformar elementos del sistema que tendrían que funcionar muchísimo mejor. Entonces yo quisiera, si no hay más intervenciones, más preguntas, hablarles un poco de la propuesta de ANSA también, compañero. Pues no sé si ya lo habrán discutido porque me quedé por tarde, pero pues hay un punto que a mí me inquieta bastante de la reforma, que no he leído, y pues quiero como la contextualización. Es que en este momento la plata que sale del consigna de la EPS todavía se considera como un recurso público, ¿cierto? Y todavía está sujeto de auditorías. A mí me inquieta mucho que en la reforma la plata que va a salir de salud unida a los gestores, que en esencia son las mismas cosas que consigue la EPS, ya no estén bajo el dominio pues como de ese derecho público, sino que pasa a ser derecho privado. O sea, ya se roban la plata, teniendo que los pueden auditar
realmente hay muchos elementos que están pendientes a garantizar la continuidad del negocio. En parte esta reforma es la reforma de las oportunidades perdidas también. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo con la dinámica que hemos tenido con la situación la problemática del sistema de salud? Cada que está reventando la indignación social sale la propuesta de reformar. Entonces, en los últimos años, desde el 2007, ya hubo 3 reformas grandes, la 1122, la 1438 y ahora esta que se está impulsando. Entonces le meten un cuento de que, bueno, no, venga, si estamos mal, pero estamos haciendo, vamos a proponer una ley. Venga, pero todavía estamos mal, no, espere, estamos reglamentando la ley. Bueno, pues esto como que todavía es una norma, ¿no? Pues que pero le pida peras al horno, mientras la reglamentación opera, pues denle tiempo. Y así pasan años y años y ya después, entonces, pero a ver cómo está la cosa y cada vez peor y peor y peor y peor. Yo creo que esta es la oportunidad, como es la reforma de las oportunidades perdidas, probablemente, pues ya lo que hace es mantenerse muy en la línea de la ley 100, realmente se mantiene muy en la línea de la ley 100. Cambios estructurales, incluso dentro de esa misma lógica, pues tampoco se están dando muchos. Si hay unos elementos que preocupan frente a la concentración del poder, que permite que estos actores que hoy son los que manejan el mercado se conviertan en actores dominantes, en fuerzas dominantes del mercado, mucho más que lo que está ocurriendo ahorita, porque va a haber una centralización del poder mucho mayor. A pesar de que no van a manejar los recursos y van a ser menos actores con más recursos disponibles, a pesar de que pues, vas a estar concentrado en un fondo único. Y eso les va a dar mayor poder. Es un poder dominante en el mercado, que ellos básicamente van a poder manipular el mercado, a mí les parece, casi que formando un oligopolio de la salud en el país, que es bastante preocupante. ¿Dónde están los elementos que se pueden transformar? Que se pueden y se deben transformar, que es parte de las banderas que ha impulsado el movimiento social. Por un lado, el doctor Guerrero mismo ha dicho, la crisis de este sistema es una crisis de modelo, de la manera en que el sistema se estructura y funciona. Y es una crisis de modelo que tiene consecuencias muy importantes dentro de lo financiero, que ha llevado a que ese boom del problema financiero reviente en condiciones particulares que se colectivizaron en los distintos hospitales y que son uno de los principales focos de preocupación, pero que no es el único problema. ¿Qué se está proponiendo o cómo podría operar un modelo mucho más eficiente para que hablemos en los recursos, en los términos del mismo ministro, que el ministro es economista, ingeniero y economista? El sistema de salud de hoy es ineficiente por muchos factores. Uno de los factores es sin duda que tiene que garantizar el lucro a una cantidad de actores. Entonces, claro, de un costalito, que ese es uno de los problemas de los privados, pienso yo, doctor Guerrero, porque de todas maneras toda corrupción es privada. Si hay corrupción en un hospital público o en las entidades públicas es porque un privado se está apropiando de los recursos. Toda corrupción es privada, la corrupción no es pública, pues si fuera pública, pues llegaba a todos el producto de la corrupción y en última la plata pues tampoco pierde. Entonces, pues le diría a toda la gente, la corrupción es privada. Entonces, toda corrupción es privada. En esa dinámica, pues hay un factor de ineficiencia que es cuando usted tiene que garantizar ese negocio, pues ahí tiene que sacar un porcentaje para la ganancia lícita. Y la ganancia lícita es también un montón de plata. Pegado a la ganancia lícita, el otro factor de ineficiencia, que son las ganancias ilícitas, que también terminan muchas veces camufladas como ganancias lícitas. Hay muchas de las cosas que las EPS hicieron claramente fuera de cualquier contexto ético que son legales. Es que una cosa puede ser legal, pero no necesariamente quiere decir que esté bien hecha. Pues hace 20 o 30 años las mujeres no podían manejar sus propios recursos, pues eso era legal, pero no estaba bien hecho. Es decir, hay una diferencia muy importante entre lo que es legal y lo que está bien hecho. Entonces hay que garantizar unas ganancias lícitas. Dentro de esas ganancias lícitas hay unos incentivos a la corrupción muy fuertes que se siguen conservando. Entonces, a medida que rompamos con la lógica del mercado, pues se va a la necesidad de tener que garantizar esa utilidad lícita y se van a romper los incentivos que hoy se llevan tantos recursos. Uno de los incentivos es, por ejemplo, el consumo de los medicamentos más de última tecnología, sin muchos estudios clínicos, por ejemplo, de la última tecnología, de la gran tecnología en la atención de la enfermedad, que en última se está consumiendo buena parte. Hace poco hablan de que los sobreprecios de los medicamentos, porque Colombia, la economía moderna funciona de una manera muy curiosa. Me acuerdo que hace algún tiempo, pues uno va a los pueblos y la gente cómo fija la ganancia de sus cosas, pues esto me costó producirlo y yo me quiero ganar tanto, entonces el costo de venta, el precio de venta es lo que me costó producirlo más la ganancia que quiero, y eso es lo que lo vendo. En la economía moderna es muy parecido también a como actúan algunos de nuestros comerciantes paisas bien reconocidos por eso, y es según el marrano. Entonces, según lo que pueda pagar Estados Unidos, a eso se lo vendo, según lo que pueda pagar Colombia, a eso se lo vendo, según lo que pueda pagar tal, a eso se lo vendo, y Colombia es el marrano de marranos.
Entonces nosotros pagábamos unos sobreprecios sobre los medicamentos y las tecnologías abrumadores, al punto que incluso nosotros hemos renunciado a los, como lo dice el doctor Luis Guillermo Restrepo, que forma parte también de la Mesa Antioquia, que es profesor de la Facultad de Química Farmacéutica y fue uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que renunció, de hecho renunció porque dijo esto es una mugre, entonces salió y se fue. Él básicamente lo que está planteando es que en toda esa negociación a la final se renunciaron a una cantidad de mecanismos de protección que teníamos frente a ese poder dominante de mercado que ejercen las casas farmacéuticas en el mundo. Y hablamos sobre un sobrecosto de 8 billones de pesos del sistema producto del sobrecosto de los medicamentos. Entonces es otro factor de ineficiencia grande. Quitamos el factor de ineficiencia de recursos por parte de la garantía de las ganancias para los actores administradores, controlamos, que eso es lo que dice la propuesta de la ANSA, los altos costos de los medicamentos y de las tecnologías, reducimos además la demanda de esas tecnologías y esos medicamentos mediante otro factor que tiene que mejorar mucho la eficiencia del sistema, que es la transformación del modelo, de un modelo basado en la enfermedad y a un modelo enfocado en la prevención, la promoción y las estrategias de atención primaria en salud. Siempre será más barato. De hecho, yo lo he visto funcionar, también porque incluso muchas veces también tenemos que romper con eso. Muchas veces nosotros esperamos que la ley nos diga qué hacer, y eso pues tampoco es necesario. Pues, yo recuerdo en una de las discusiones de la MANE, estamos aquí en Antioquia construyendo un diagnóstico regional, y una compañera se para y se dice, venga, yo los he escuchado hablar toda la larga tarde de sí, la relación de la universidad con la sociedad, entonces la universidad sede de la sociedad, y esta ley tiene que permitir que la extensión vuelva a cumplir su papel. Y dicen, no, eso todo es muy bien, bacano, pero venga, una pregunta, ¿quién de ustedes va a las comunidades, a los barrios? ¿Quién de ustedes lo hace? Ustedes necesitan que una ley les diga que tienen que hay gente que se está muriendo en los barrios y que usted podría ayudar a hacer algo. No necesita que una ley diga eso. Entonces yo he visto que, por ejemplo, en algunas secretarías municipales me llamó mucho la atención la de Envigado, rotando por allá siendo estudiante de medicina, nos mandaban a los barrios a hacer diagnósticos en las casas y a asignar pues hojas de vida familiar, historias clínicas familiares. Y llegaba uno, no, y el piso me lo cambió la alcaldía porque es que tenía unas grietas, entonces prefieren cambiar el piso que la señora caiga y tenga que hacer después una prótesis de cadera que vale un billetal, más los cuidados que tiene que tener después, más las consultas, no sé qué, no a quien le cambie el piso a la señora cuando me caiga ahí, pues como maluco. Entonces, esas acciones, por ejemplo, el agua potable, es mucho más fácil usted tener un acueducto en una zona del país, por ejemplo, hablamos Tumaco, que es una de las preocupaciones del ministro. Cuando uno habla de cambio de enfoque o cambio de modelo, también uno habla del cambio del contenido del derecho fundamental a la salud. Actualmente, cuando uno habla del derecho fundamental a la salud, el gobierno lo puso como el derecho a ser atendido en un hospital. Pero ese es el derecho a ser atendido en un hospital, y ese no es el derecho a la salud. La salud es un concepto más amplio. La salud tiene que ver con lo biológico, con lo psicológico, con lo social. La salud tiene que ver con el acceso a la alimentación, el agua potable, la vivienda digna, una cantidad de cosas que ya hemos mencionado. Entonces, cuando uno dice, usted tiene derecho a la salud, pues usted tiene que tener derecho al agua potable. Entonces, el ministro le preocupa mucho y dice, pero entonces, venga, explíqueme eso. Entonces, resulta que en Tumaco, porque como es un derecho fundamental, se pueden tutelar, no van a poder tutelar porque no tienen derecho al agua potable. Pues el ministro sí. Sí. Y esa propuesta la hizo la ANSA. Contenido del derecho fundamental a la salud, que no fue tenido en cuenta. Tenía 13 elementos, que incluían el agua potable, que incluían estos que les hemos mencionado. Sí, ministros los pueden tutelar, pero porque siempre será mucho más barato, incluso si vamos a hablar en los términos de, porque me estoy refiriendo a los términos de la eficiencia económica del sistema, como una manera de poderles contraargumentar en su propio discurso, siempre será mucho más barato evitar que un montón de niños se enfermen por diarrea, terminen complicados y tenga que gastar usted una revisión desde Tumaco, una hospitalización en una unidad de cuidados intensivos que puede estar valiendo 20-30 millones de pesos día. Básicamente eso es lo que está valiendo. Hombre, siempre será mucho más barato fomentar, o sea, construir un acueducto en Tumaco. Y por el otro lado, que no es la parte financiera, es el derecho a la salud, es el derecho a vivir con dignidad, es el derecho que todos los colombianos tenemos a hacerlo. No tiene sentido que en una zona del país tengan acceso a agua potable. Medellín no toda. Se coge un bus aquí en el centro y en 15 minutos en la comuna 8, o se va para Alto de Oriente Granizar, o para donde usted coja. No hay agua potable. Es aquí en Medellín. Aquí en el del centro. Entonces eso no tiene sentido, y usted puede estar gritando y allá no va, la enfermedad de radicalidad disparada, las enfermedades de la piel disparadas. Para que esa gente muchas veces no le cuesta el sistema porque hay gente que se muere en el olvido, se queda allá y se va complicando y se muere en el absoluto olvido por parte de una sociedad que es indolente frente al sufrimiento de los demás. Pero igual sería un factor de eficiencia también, poder impactar bajo otras estrategias que no lleven a ese alto costo.
en las condiciones de salud de la población, pues va a llevar a que los costos sean menores. Reduciendo la otra planificación de la oferta, que también forma parte de la propuesta de la ANSERO, que se logró meter en la 1438, que esta propuesta está reversando. Todo esto que les estoy contando, algunas cosas estaban en una ley que es la ley 1438. Eso se debatió hace 2 años, se logró meter, nunca lo reglamentaron. Cuando una ley se aprueba, viene un proceso siguiente que es como la reglamentación, el ministerio saca unas resoluciones para operativizar más el asunto de la ley. Aunque la ley en teoría no debería ser, pero no necesita ser reglamentaria, es una ley de la República, pero igual para poder operar pues tiene que generarse unas condiciones normativas adicionales. Nunca reglamentaron eso y esto lo devuelve. Entonces, en términos de la oferta, otro factor de ineficiencia es la falta de planificación de la oferta. La oferta se concentra en los terceros niveles, en la alta complejidad, se concentra en las grandes urbes y eso genera unos factores de sobrecosto producto del tipo de servicios que se están ofertando. No tiene sentido, eso lo dice mucho el doctor Martínez, que aquí en la Oriental, en medio de una cuadra, 2 clínicas estén ofreciendo exactamente lo mismo. Las redes integrales e integradas de servicios de salud lo que pretende es fomentar la cooperación, la articulación y la planeación regional de los servicios de salud, en articulación con los otros servicios que se tienen que prestar para que ese derecho a la salud se garantice efectivamente. ¿Cómo se articula entonces el hospital con la escuela, el hospital con la alcaldía, el hospital con el cuerpo bombero, el hospital con Entonces, ¿y cómo se articula ese hospital con un hospital de mayor complejidad para poder ser el centro de remisión? ¿Cómo me articulo además con la prestación de una red planificada de los centros de salud a nivel más comunitario? Pues todo eso forma parte de una propuesta de redes integrales de servicios de salud que se metió en la 1438, que nunca se operativizó y que esta propuesta tumba. Y ahí tenemos otro problema grave, porque tampoco estamos reconociendo, como lo dijo el doctor Guerrero, la salud desde los escenarios regionales y locales. ¿Quién puede saber más de los problemas de salud de la región que quien vive en la región? Yo tengo un amigo que trabaja en la alcaldía de Copacabana y dice que uno aquí, este es el trabajo del día a día con la gente. Entonces viene el gobierno y le pone una cantidad de cargas a los municipios, nunca le manda un solo recurso. Y es uno que le soluciona el que vea que cayó el techo de la vivienda. Pues no es Bogotá, o sea, aquí que se da cuenta que cayó el techo de la vivienda de la alcaldía de Copacabana. Y lo mismo pasa en salud, Entonces es necesario que los entes territoriales tengan mucho más poder de acción, porque además perdimos algo muy importante que era el saber hacer. No hay posibilidad de planificar absolutamente nada, porque se perdió el conocimiento sobre cómo se hace y cómo se operativiza. Si ustedes miran una dirección seccional como la de acá, de hecho parte del debate aquí en Antioquia, bajo la lógica del aseguramiento hay una aseguradora que es mixta. Se fueron una cantidad de entes privados y públicos que no pudieron cargar el régimen subsidiado, que no les dejó las ganancias que esperaban por muchas razones en Antioquia. Entonces la gobernación, la alcaldía decidieron sacar una EPS, que todos esperábamos por una EPS pública, pero terminó siendo una EPS mixta. Y terminó siendo una EPS mixta con un argumento, y es que privado lleva haciéndolo hace 20 años. Ese fue. Entonces, como nosotros no sabemos cómo, entonces nos toca pegarnos de quien sí sabe. Entonces, lo público perdió la posibilidad de planear, de planificar. Nosotros no planificamos nada y eso es nada, se ve todo. Miren estas montañas de Medellín, están full de edificios por todos lados. Entonces, todo el mundo construye donde le da la gana, como le da la gana, no hay una planeación económica. En el sector agropecuario se ve así. Pues todo el mundo siempre, aquí ¿qué es lo que está dando el papa? Tenemos papa. Entonces todo el mundo arranca a sembrar papa y cuando uno tiene la papa de cada, ¿qué está dando la yuca? Entonces sembremos yuca. Pero no hay una planeación, por ejemplo, de qué es lo que se siembra en el país, pues, de qué es lo que necesita. Y lo mismo ocurre con la salud. No se planifica nada y perdimos la capacidad de planificar nuestra economía. Y eso es un elemento que también está considerado. Y el otro punto, entonces, ante esa dinámica hay dos propuestas. El gobierno dice que en efecto en su propuesta mete una cosa que llaman las áreas de gestión sanitaria. Y no, vea que nosotros sí reconocemos las dinámicas territoriales. Vea que va a haber 13 áreas de gestión sanitaria en esa propuesta. Entonces, cada área de gestión sanitaria pues, va a tener su propia planeación de políticas en salud. El problema es que esas áreas de gestión sanitaria fueron diseñadas y basadas en el flujo de la enfermedad, a dónde fluye la gente enferma. Entonces, si usted se enferma en un municipio cercano a Montería, pero que está dentro del contexto de Antioquia, pues usted lo remiten a los segundos y terceros niveles a Montería. Entonces, eso es van marcando como eso, pero no necesariamente las mismas funciones económicas, geográficas, epidemiológicas y demás son los de la región.
desde dónde se remite hacia el hospital de referencia. No son necesariamente las mismas. Y los escenarios de planificación entonces cambian. Y ahí es donde está la propuesta de la ANSA, que son escenarios territoriales basados en esas dinámicas epidemiológicas, geográficas, culturales y demás. La otra es cómo fluye el recurso, que eso es muy importante. O sea, aquí el recurso del gobierno es un fondo único que se estanca y que fluye hacia las EPS, hacia la misma dinámica que hemos tenido. La propuesta de la ANSA dice que los recursos fluyen a los territorios y de manera solidaria. Entonces, listo, si las necesidades de Chocó para poder satisfacer sus problemas de salud son mayores que las de Antioquia, Antioquia tiene mayor recurso, van para Chocó. Para llamar los recursos, allá no se necesitan, con mayor énfasis. O si Medellín pues, tiene unas condiciones más o menos superiores a los que tiene, por ejemplo, Urabá, donde el acceso al agua potable no supera el 11%. Aquí el acceso al agua potable en Urabá, el 11% de la población es apenas quienes tienen acceso al agua potable. Entonces, allá es donde tienen que fluir los recursos. Otro elemento de la propuesta que rompe mucho con la dinámica que el gobierno está planteando ahorita es la de talento humano. Y yo creo que aquí hay un punto que a todos nos llama la atención porque sé que ha hecho mucho vuelo. Por ahí, de hecho, el diputado de ahora salió ese rumor que le van a bajar el sueldo a todo el mundo. Entonces, hay una política de talento humano que es bien curiosa porque en última, si el río sobre la piedra lleva y en alguna manera sí, pero nos lo han dicho, es que esto se va a ganar eso no lo han dicho. Pero hay algo ahí uno que sí tiene que ver. Por un lado, la política de talento humano es miope, muy miope la que tiene el ministerio, por una razón. ¿Quién dijo que el talento humano en salud era única y exclusivamente la formación de especialistas? De hecho, el doctor Martínez, que no pudo venir, ofrece disculpas porque lo cogió por la tarde, nuevamente en otra ocupación, dice mucho que estamos buscando el problema río arriba. Es que, claro, hacen falta especialistas, pero también de dónde surge esa demanda de especialistas. De la falta de poder resolver muchas cosas en los niveles más cercanos a la comunidad, en los primeros niveles y en el sector comunitario. Entonces, claro, por un lado la gente que le complica y termina en manos de especialistas, y por otro lo que no dejan que el médico general atienda, que son cosas así. Entonces eso se vuelve un remitidor. Y hay hospitales en muchos municipios de Colombia que son hospitales de paso. Tin, para el hospital, tin, para el hospital, tan, para el hospital. Eso es un factor enorme, primero, de ineficiencia, y esto que termina ya derivando, además pues es una cosa terrible, pues, porque mucha gente termina complicándose porque no hay posibilidad de resolver en el primer nivel. Y el ministerio no tiene voluntad. El mismo viceministro Ruiz nos lo decía en la reunión de la mesa Antioquia. Es que aquí no confiamos en los profesionales colombianos, eso básicamente fue. Es que aquí no hay con quién, como que no hay con quién. Entonces no, aquí tiene que haber especialistas, porque pues, claro, hay un factor importante. La otra es que no son solo especialistas médicos, no son solo un tema médico. La política de talento humano tiene que incluir a todos los profesionales de la salud, y no solo a los profesionales de la salud, sino a todas aquellas disciplinas, a todas aquellas áreas de formación que por su trabajo repercuten en las condiciones de salud de las poblaciones. Héctor Abad Gómez planteaba por allá en los años 80, trabajo de los funcionarios sin duda alguna. Nosotros como médicos tenemos una obligación legal, y es prestar un servicio social obligatorio en algunas comunidades. Y otros programas también lo tienen, enfermería, odontología, solo que hay unas condiciones particulares del profesional médico, porque hay más clases abiertas, hay unas dinámicas un poco distintas, pero Abad decía por allá en los 80 que eso se iba a acabar, y él fue el promotor. Porque es que lo que probablemente las comunidades necesiten ya no sean tantos médicos. Probablemente lo que hay regiones donde no hay, por ejemplo, una persona que sepa del tema ambiental, un ingeniero sanitario. Hay regiones del país donde no hay un economista que pueda incidir sobre los problemas del ingreso, que tienen mucho que ver también con las problemáticas de salud que las poblaciones adquieren por la imposibilidad de garantizarse ellos mismos lo que el Estado no les garantiza, y por lo menos pues, de poder pagar algunos elementos que son fundamentales para una vida digna. No hay lugares donde no hay un abogado, donde no hay un nutricionista, donde no hay un ingeniero agrónomo que pueda, donde no hay eso. Entonces, probablemente lo que también la salud en Colombia necesita es un trabajo más articulado entre las distintas profesiones, y eso no lo contempla esta reforma. Y el otro elemento es el tema laboral. Sin duda alguna, si hay profesionales explotados en este país dentro de la lógica de la formalidad, que la explotación pues en muchas otras esferas, seguramente hay gente que la vida es más dura, pero dentro de la dinámica laboral más o menos formal es el profesional de la salud.
De hecho, cuando legalmente son 48 horas semanales lo que una persona debe trabajar, y eso es lo que es un trabajo formal para los profesionales de la salud, no papá. Conozco gente que trabaja 100, 120 horas, 110 horas semanales, y por ley, pues por ley, incluso en estos decretos de talento humano, 60 horas. Son turnos de 24 por 12, 24 trabajando, 12 descansan y lo dejan. Yo conozco gente que son 48 horas y va para la casa porque es el único médico, porque el hospital está quebrado y no pueden contratar ningún otro. Entonces, condiciones laborales terribles, y además de eso hay una tercerización del trabajo de que ustedes también van a ser víctimas. ¿Quiénes se llevan entonces la práctica? Hay otro intermediario. Cuando usted está en una cooperativa, pues de su sueldo de la cooperativa se mantiene y saca una platica. Pues ella se queda con la platica y a usted le pasa una chichigua de lo que le debería pasar, y fuera de eso no hay condiciones de estabilidad, y lo mueven de un lado para otro, y eso tiene que ver con la falta de arraigo incluso en el trabajo institucional y en unas condiciones laborales que no permiten que tampoco el profesional de la salud obre bien con su labor, a pesar de que tenga la voluntad de hacerlo. Ante eso, ¿qué propone el Ministerio? El Ministerio propuso de manera inicial, en esta propuesta de ley ordinaria, una categoría especial para los trabajadores de la salud, que llaman trabajadores de la salud. Uy, categoría especial, pero no es especial porque sea mejor, sino porque es peorcita. Pues como no nos pueden garantizar, dicen ellos, las mismas condiciones laborales del resto de la gente en unas condiciones formales, porque eso sale muy costoso, cuesta más o menos 2 billones de pesos, dicen ellos, y que en esta crisis, pues hombre, terminamos de quebrar los hospitales donde les digamos vinculen a toda esta gente. Entonces creemos una categoría especial que tiene acceso a menos derechos. Entre esos menos derechos están, por ejemplo, las convenciones colectivas logradas a través de la movilización sindical. Entonces nosotros no tendríamos derecho a esos logros que los demás trabajadores sí. Por ejemplo. Y eso va en detrimento de las condiciones laborales, que va en detrimento también del ingreso. El otro problema, y me meto porque este es un asunto universitario muy importante que tenemos que evaluar por las consecuencias presentes y futuras, es que autoriza esta reforma a los hospitales universitarios a ser quienes formen los especialistas médicos. Y les voy a dar un especial énfasis, les voy a dar un énfasis en esto porque hoy le está pasando a los especialistas médicos, pero mañana les va a pasar seguramente a ustedes. Probablemente entonces será la congregación mariana la que los forme a ustedes el día de mañana, será entonces Segura que forme a los ingenieros de alimentos, será entonces Sofasa lo que forme a los ingenieros mecánicos. Básicamente esa es la lógica que están planteando y a la puerta que están abriendo con esta propuesta. Porque no estamos buscando un trabajo articulado que ya existe. Nosotros, dentro de nuestro proceso de formación, necesitamos de los hospitales. Nuestro proceso de formación no está completo sin los hospitales, eso es una realidad. Pero ¿en qué relación? Ahorita solo los hospitales sin las universidades. ¿Qué calidad van a tener esos profesionales? ¿Qué integralidad? Se supone que la universidad te permite la interacción con las otras áreas del conocimiento, te permite la construcción de sujetos en otros niveles que no lo permite una formación meramente técnica, que es la que te puede ofrecer un hospital hoy, que carece incluso de un proceso histórico, de un conocimiento, de un legado, de una dinámica, de una capacidad instalada. ¿Qué capacidad? ¿Responderá eso a las verdaderas necesidades de la oferta colombiana o de los problemas de oferta de especialistas en el país? No. San Vicente va a formar a los especialistas para que trabajen en el San Vicente. ¿Usted puede mover a un especialista del San Vicente para Ciudad Bolívar? No, él aprendió a trabajar en el San Vicente con los recursos del San Vicente. Cuando usted está en la formación universitaria, usted tiene que rodar por todos este tipo de centros para poder adquirir los conocimientos suficientes para desenvolverse en todas las estructuras del sistema. Hay muchos detalles que uno sí le van a decir, hay que movilizarse, pero también hay propuestas, y hay propuestas buenas. Si quieren, con el compañero, pasen una lista de correos, yo les envío el material que he construido la Mesa Antioquia y el material que construyó la Alianza Nacional por un nuevo modelo de desarrollo, para que ustedes mismos se formen su posición, tengan su criterio frente a esta reforma. Hay tiempo. Si de aquí al 29, después de haber hecho un estudio juicioso y haber dicho, lo que esta gente dijo, sí como que tiene razón, porque claro, uno se deja deslumbrar a veces un poquito con las leyes. De hecho, con la ley 100, cuando yo hago exposiciones sobre los problemas de la ley 100 como ley 100, las exposiciones las hago confrontando la ley 100 con sus propios principios. La ley 100 no se cumple ella misma. Entonces empiezan con una exposición de principios bonitas, que pues sostener los principios de la ley 100, no, pues que esto funciona muy bien, pero el desarrollo de la ley 100 no es ese, no es ese. Y los principios maravillosos, no veas, salud para todos, mejor dicho, lo primero es el ser humano, porque incluso la ley 100 se divide en 3 tipos de principios. Los bismarckianos, que vienen de Otto von Bismarck, cuando nació por allá la seguridad social en Alemania,
algunos dicen que en respuesta al avance del comunismo es una forma de frenar un poco las reclamaciones sociales y decir que sigue estando Estado, pero realmente emancipación de la seguridad social ahí. Hay otros principios que tienen la decisión que son de orden principios neoliberales, que son los principios propios de toda esta otra dinámica que nace de la reducción del tamaño del Estado, de la entrega del derecho, de los derechos al ejercicio de lo privado, y los otros que son de la descentralización administrativa. Esos tres principios, si usted lee los tres, incluso los principios neoliberales son bonitos, usted los lee, no, porque esta ley es una berraquera, arranque pues. Entre los principios y el articulado hay una diferencia gigantesca, y entre esos principios y la implementación, el cielo y la tierra. Al principio era muy bonito, porque luego otros los privados, no, yo voy al privado que me atiendan, las EPS también, usted llegaba, me contaban porque yo estaba muy peladito, no me tocó esa parte, no me cuento, que usted llegaba y le daban tinto y lo trataban de señor, señora, venga, tome asiento, aquí está su silla, no, claro, la verdad que yo que me voy para el seguro social, si está esta verdad que me tratan más de bien, me vayan a tener que dar tinto ahorita, por allá somos una carretera, por allá con unos vasitos, y esa verdad que filas como todo el mundo, o sea, eso también es parte de la dinámica que se va volviendo actual. Queda abierta toda la invitación para que hagan ese estudio, y si el 29 ustedes dicen, tienen razón, y realmente yo veo estos problemas, están todos y todas invitados a movilizarnos, todos.